un Dios por allá que no podemos tener acceso a Él, por allá en el cielo, sino que Él siempre ha querido manifestar su poder y su gloria en medio del pueblo. Así ha sido siempre y así ha sido el día de hoy, porque el Señor nunca cambia y tiene todavía ese propósito con nosotros. Podemos ver que si entonces tabernáculo quiere decir morada, vamos a encontrar que el Señor ha hecho su morada o su tabernáculo en muchas partes. Entonces, el primer tabernáculo que nosotros encontramos fue el huerto del Edén. El huerto del Edén, allí estaba la presencia del Señor, era el lugar, la morada, había comunión perfecta con el hombre. Luego, el segundo tabernáculo en el que el Señor quiso mostrar su presencia fue el tabernáculo de Moisés. Entonces, el tabernáculo que nosotros estamos viendo no es el tabernáculo del Edén, el lugar de la presencia, sino el tabernáculo de Moisés. Pero también existió el tabernáculo de David, y sabemos que estaba la presencia de Dios en cortinas, que fue lo que David sintió en algún momento en su corazón. Pero luego más adelante el tabernáculo, uno de los más importantes, Jesucristo. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Dice la palabra de Dios que toda la plenitud de Dios, toda la presencia de Dios habita en Jesús. Por eso, aunque la gente nos llame como nos llame, nosotros seguimos siendo Jesús solos, porque creemos que Jesucristo es Dios. El próximo tabernáculo se llama Jesucristo. Pero adicionalmente el Señor ha permitido sentir también su presencia en la iglesia. Por eso nosotros podemos decir que somos tabernáculos del Señor, porque el Señor ha hecho su morada en nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que sea tabernáculo de Dios? ¿Hay alguien aquí que sienta la presencia de Dios? Y como Dios es eterno, como Dios no lo limita al espacio, también tiene un tabernáculo eterno, que lo ha mostrado en Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar acerca del tabernáculo, denle una alabanza al Señor, nos damos cuenta que se muestra desde el carácter de Dios. Usted se va a dar cuenta que comienza en el lugar santísimo, luego pasa al lugar santo, luego al atrio exterior y comienza. Uy, algo pasó ahí con el sonido. Iba de adentro hacia afuera. Así era la perspectiva como el Señor lo mostró, pero en este estudio nosotros lo veremos como se da a nivel humano. Desde el atrio exterior, desde lo más afuera, vamos a pasar luego al lugar santo, luego vamos a pasar al lugar santísimo, y déjeme decirle que el propósito de Dios es llevarlo a usted a un nivel de vida cristiana mucho mejor del que comenzamos esta semana. ¿Alguien quiere ser mejor para el Señor? Entonces hay tres niveles básicos del tabernáculo. ¿Cuáles? Hasta el lugar santísimo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14, no lo pongas. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, diga conmigo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, diga conmigo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, diga jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Luego dice otra vez: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tres niveles en el tabernáculo, tres personas a quien se les escribe, o tres grupos: padres, jóvenes e hijos. Tal vez podemos comenzar hoy como hijitos y vamos a ir avanzando a nivel del tabernáculo, también para ir avanzando en el conocimiento de Dios hasta entrar en la presencia del Señor. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque han sido perdonados vuestros pecados. ¿A cuántos el Señor les ha perdonado los pecados? Amén. También dice: porque han conocido al Padre. ¿Cuántos han conocido al Padre? A los jóvenes: porque habéis vencido al maligno.
sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Por qué podemos relacionar estos tres grupos de edades, por decirlo así, o de madurez espiritual con el tabernáculo? A los hijitos en el atrio exterior, porque allí encontramos dos de los 7 muebles del tabernáculo. Allí se encuentra el altar de bronce y la fuente de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, y a través de la sangre entonces se encuentra el perdón de los pecados. Por eso os escribo a vosotros, hijitos. Cuando alguien comienza la vida cristiana, es un niño, es uno que está comenzando hasta ahora, y lo primero que el Señor hace es perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos han sido bautizados en este año? Amén, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Luego a los jóvenes, allí encontramos el candelero de oro, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. Porque cuando podemos estar y comer del pan de la palabra de Dios, dice, porque en vosotros permanece la palabra de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Los jóvenes, ¿a cuánto nos gusta alimentarnos? Veíamos en el Congreso, comer de la palabra de Dios. Y entonces pasamos de ser hijitos a ser jóvenes, y la palabra de Dios nos hace fuertes. ¿Hay algún joven fuerte aquí? Que habite en usted la palabra de Dios. Y luego dice que os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces, en el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto y el propiciatorio, se forma en nosotros un corazón de padre, un corazón sensible, un corazón que conozca a través de las experiencias que se han podido tener en Dios de una manera más profunda la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos llegar allá? Al lugar santísimo. No nos queremos quedar simplemente afuerita en el atrio exterior, sino que queremos entrar al lugar santísimo. Entonces, en este día y a través de esta semana, queremos hacer el estudio del tabernáculo. El tabernáculo tiene entonces algunos niveles. Si me haces el favor y me ayudas a pasar, gracias. Hasta ahí, devuélvela. El atrio exterior, que viene siendo toda esta parte de afuera, y lo que realmente era el tabernáculo era esta parte de adentro, este cuadrito de acá, que se divide en dos: en el atrio exterior, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, hoy, el martes, vamos a hablar acerca de las generalidades. Entonces vamos a hablar de las columnas, luego vamos a hablar de la pared de lino, de la columna, y finalmente vamos a hablar de la puerta del tabernáculo, con la ayuda de Dios. Y el jueves vamos a hablar sobre el atrio exterior, que es esta parte que encontramos 2 de los 7 muebles. ¿Algo está pasando con el sonido, cierto? ¿O soy yo? Se baja la luz. Bueno, esas cosas pasan hasta en la mejor iglesia de Bogotá. Amén. El jueves entonces vamos a hablar del atrio exterior. El sábado vamos a hablar del lugar santo. Nos vamos a preparar. El domingo vamos a estar en un momento espectacular que el Señor nos ha regalado en esta semana, y es la Santa Cena en la dominical. Y el sábado entonces vamos a terminar nuestra semana de alabanza en la tarde con el lugar santísimo. El domingo. Entonces vamos a ver las generalidades. Dice la palabra de Dios entonces, cuando el Señor mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dice: tú vas a hacer el tabernáculo de 100 codos, de aquí hasta aquí, 100 codos de largo, y vas a hacer 50 codos de ancho. Y como el Señor no improvisa en nada, el Señor siempre tiene un propósito. La Biblia también habla algunos temas de los números, qué representan los números en la Biblia para nuestra vida también y para nosotros como cristianos. Y dice que cada columna, cada puntico que usted ve aquí,
iba a tener una altura de 5 codos. Entonces esto en metros iba a ser 46 metros más o menos de ancho, más o menos unos 23 metros, 46 de profundo, 23 metros de ancho, y cada columnita iba a tener 2.3 metros aproximadamente de alto. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice que el Señor comenzó a sembrar la palabra, que el Señor comenzó a hacer el trabajo que hace el sembrador, y dice que parte de la semilla cayó en una tierra que daba al 100%, otra que daba al 70% y otra que daba al 30%. Esto tiene una medida de 100 codos, porque el Señor quiere que nosotros no seamos cristianos simplemente que demos al 30, que demos al 70, sino que si tenemos al Dios completo, completamente completo, absolutamente completo, nosotros podemos ser cristianos victoriosos en todas las áreas de nuestra vida, completos, completamente vencedores en el nombre del Señor Jesús. Dice entonces que Isaac salió a sembrar, Génesis capítulo 26 verso 12, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Yo no sé si usted quisiera en esta semana que el Señor lo bendiga al 100 por 1. Que usted comience a hacer un trabajo para su propia vida y el Señor lo bendiga. Dice la palabra de Dios que en ese año Isaac comenzó a cosechar al 100 por 1. Y yo creo que el mismo Dios de Isaac es el mismo Dios que yo estoy predicando y está aquí para bendecirnos al 100 por 1. Los 50 codos de ancho representan libertad. Levíticos capítulo 25 verso 10 dice: y santificaréis el año 50. Diga conmigo, el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, y este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Esto tiene una verdad muy grande para nosotros, y es que el Señor nos ha traído libertad. ¿Cuántos somos libres? Tenemos un Dios que nos ha hecho libre. Hay una canción que dice que todo lo que el diablo nos ha quitado, todo lo que el diablo nos ha robado, el Señor ha venido para restituírselo. Y yo no sé si usted haya venido tal vez con una tristeza, usted ha venido con una amargura, si usted ha venido con un problema, algo que le quitó la libertad, que le quitó el gozo. Déjeme decirle que en esta semana, si usted se propone, el Señor lo va a meter al lugar santísimo y vamos a salir completamente libres, porque tenemos al Dios que ha dado libertad a todos los cautivos. Dice entonces que tenía una cortina de lino. Aquí está. Todo esto era una cortina de lino. Y habían 60 columnas que habían en ella. Y dice la palabra de Dios que las cortinas tenían altura de 5 codos. Y 5 representa en la Biblia gracia y también representa juicio. Diga, gracia y juicio. Mateo capítulo 25, el verso 1 al 13 dice que 5 vírgenes recibieron la gracia de poder entrar al banquete porque estaban apercibidas, pero también que 5 vírgenes no pudieron entrar. Y esto nos muestra que únicamente podemos entrar a la presencia de Dios por la gracia que Él nos ha extendido. ¿Hay alguien que se sienta que ha recibido gracia de parte de Dios? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dígale: gracias, Señor, porque tú me has recubierto de tu gracia, Señor. Vea usted y yo por qué hemos recibido la gracia de Dios. No hacemos parte y el Señor nos ayude para mantenernos en esta gracia.
No somos parte de esas 5 vírgenes que no pudieron entrar a las bodas del Cordero, sino que más bien es nuestro anhelo y es nuestro deseo que podamos ser recubiertos de la gracia de Dios. Dice en Hechos capítulo 13, el verso 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Y les estaba hablando a los judíos. Entonces ellos dijeron: a la verdad, a vosotros era necesario que primero se les hablase la palabra de Dios. Pero luego dice, punto y coma: mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de recibir la palabra eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y entonces hubo un momento de gracia para ellos que no quisieron recibir y se les volvió un juicio. 5 representa gracia y juicio. Y entonces para nosotros, como a ellos no les recibieron, para todos los que lo hemos recibido nos ha dado la potestad de alcanzar la gracia de ser hechos hijos de Dios. Oh. Y déjeme decirle que se marca una diferencia muy grande: tener la gracia de Dios, contar con la gracia de Dios. La persona que no cuenta con la gracia de Dios es una persona desgraciada, es una persona triste, es una persona derrotada. Y esta tela hacía una diferencia profunda. Esta tela de lino que estaba enmarcando el tabernáculo hacía una diferencia muy profunda. Marcaba quién estaba fuera del tabernáculo y quién estaba adentro del tabernáculo. Y déjeme decirle que usted y yo somos parte, por la gracia de Dios, de los que estamos adentro de la presencia de Dios, y el Señor nos ha hecho tabernáculo de su presencia. Dele ese aplauso al Señor. El lino, que era el material con que estaba hecha la cortina que encerraba el tabernáculo, habla de la justicia de Dios. Lo puede encontrar usted en Apocalipsis capítulo 19, el verso 7 y el verso 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado, ¿qué? Que se vista de ¿qué? Oh, aleluya, hermano. Esto tiene una verdad grandísima. Porque si usted y yo estamos vestidos de lino fino, es porque tenemos acceso a las bodas del Cordero, y no porque nosotros seamos mucha cosa, es porque el Señor nos ha revestido de su gracia. Gocémonos y alegrémonos, porque a su iglesia se le ha concedido que se vista de un lino fino, de un lino limpio y resplandeciente. Pero vea lo que dice el texto, qué tremendo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Usted se cree justo? ¿Usted cree que es una persona muy justa? Apocalipsis, el verso 7 y 8 dice, últimamente ahí terminando: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y creo que usted y yo por sí solos no somos justos. ¿Sabe qué? Le voy a confesar algo. A mí me molesta en algunas ocasiones cuando voy manejando y es de noche y un carro que viene detrás me pone las luces altas. A veces es como que me da una ira santa, como que no me gusta, y yo digo, pero este señor, ¿quién se cree para que me venga a encandelillar? Y algunas veces he dejado que esa persona pase, y cuando me pasa me pongo detrás y adivine qué hago. Porque usted y yo no somos justos, porque usted y yo no sabemos tratar a la gente con amor, porque usted y yo, si fuéramos justos, no pudiéramos simplemente acobijarnos de la gracia de Dios. Pero si usted y yo hoy podemos estar contados entre ellos que han sido vestidos de lino fino, es porque nos ha cubierto la justicia de Dios. El Señor pagó por nosotros para que nosotros pudiéramos ser de esos que se han vestido.
de lino fino. Dice que hay 60 columnas. Usted se pone a contar y tienen que haber 20 por este lado, 20 por este lado, 10 por este lado y 10 por este lado. 20, 40, 50 y 60 columnas. 60 representan las generaciones que hubieron en el Antiguo Testamento. 60 testigos que hubieron en cada generación de que el Señor ha sido refugio de generación en generación. Y si se pusieran a contar tal vez hasta el día de hoy, seguramente no pudiéramos calcular cuántas son las columnas que deberían haber desde el Señor Jesucristo, aunque en Apocalipsis y Daniel usted lo puede leer y lo puede encontrar. Lo interesante es que el Señor, así como en esas 60 generaciones, el Señor ha seguido siendo para nosotros generación, ha sido para nosotros refugio de generación en generación. Y yo no sé cuánto tiempo más vaya a pasar, pero yo sí le aseguro que la fidelidad de Dios, así como fue representada con ellos en esas 60 generaciones, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para los hijos de sus hijos y de mis hijos, el Señor seguirá siendo refugio de generación en generación. Habían entonces 60 columnas. La columna representa fortaleza y estabilidad. ¿Usted se acuerda qué le cantó al Señor en este servicio? La primera canción, ¿alguien se acuerda? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, por la semana de alabanza. La segunda canción fue: tú eres refugio, Señor, en la tempestad. Tú eres mi roca, eres mi fuerza, donde corre el justo y levantado serás. Después cantamos: grande y fuerte es nuestro Dios. Después cantamos: la fortaleza de mi vida es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo debemos estar parados sobre una columna, es Jesucristo. Que Él sí sabe ser un Dios justo, que Él sí sabe ser un Dios fuerte, que Él sí sabe darnos estabilidad. ¿Sabe qué, mi hermano? Es normal, es absolutamente normal que usted y yo tengamos dificultades en la vida, que tengamos problemas, que tengamos aflicciones, pero también es absolutamente normal que cuando tengamos nuestras aflicciones y nuestros problemas podamos reconocer que nosotros no estamos parados simplemente por ahí sobre el viento. Nosotros estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos, que viene a ser la columna que sostiene su vida, que viene a ser la columna, la fortaleza y la estabilidad que le da a su vida. Hermano, uno se goza pudiendo estudiar todos estos temas del tabernáculo. Todo representa una verdad espiritual para su vida. ¿Y a cuántos les gusta saber que no tienen un Dios que improvisa? Amén. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros 24/7. Nuestro Dios no improvisa. Las columnas eran de bronce. El bronce es una de las aleaciones más fuertes que se conoce y también representa el juicio de Dios. Cuando Juan tuvo la visión de Apocalipsis, dice que vio los pies del Señor Jesucristo como de bronce, que representa el juicio. Y esto muestra que la caminata del Señor aquí en la tierra es una caminata de juicio. Nuestro Señor Jesucristo no fue injusto, y Él dice que Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Y la semana pasada, hace 2 semanas, teníamos el culto de los jóvenes, de la coronación, de los premios, de los galardones. Y déjeme decirle que usted y yo contamos con un Dios justo. Sírvale al Señor, que el Señor no se queda con nada. Usted puede ser que le preste una platica a un hermano o a alguien y que al final usted, para no amargarse más, diga: hermano, ¿sabe qué? Se la perdono. Ya, yo no cuento más con eso. Pero con nuestro Dios,
gástese un poquito, hermano. Esfuércese un poquito, mi hermana. De un poquito más allá de sus fuerzas. Porque algunos de nosotros, algunos de ustedes se me han acercado a mí y me han dicho: hermano, venga, le cuento, mire, no estoy particularizando, tal vez todos. Y me han dicho: hermanos, yo quisiera que en este nuevo año no me nombren en ningún departamento, yo no me he portado muy bien, yo no he estado trabajando muy bien, tengo muchos problemas. Pero déjeme decirle, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, que no hay alguna cosa pequeña que nosotros no hagamos para la gloria de Dios, que el Señor justo, que es al quien le servimos, no nos recompense de una manera especial. El Señor recompensa, hermanos de logística, el Señor recompensa, hermanas Dorcas, a los 21 departamentos, 23, el Señor recompensa, porque tenemos un Dios justo. Estaban enterradas en la arena y cada columna estaba enlazada entre sí con unas varas de plata. La plata representa la redención. Ustedes recuerdan que pagaron 30 monedas de plata por el Señor Jesucristo. También dice que 30 monedas de plata era lo que se debía pagar para redimir a un esclavo en la antigüedad. ¿Y cuántos hemos sido redimidos por el Señor? El Señor nos ha redimido. Los capiteles y las molduras, que eran como lo que sujetaban, como los arneses, como lo que permitía que hubiera como un engranaje entre cada columna que tenía una vara de plata, también tiene una representación muy especial para nosotros como iglesia. Eso que une, eso que afirma, eso que permite que haya apoyo entre las diferentes columnas, son esos hermanos especiales que muchas veces rodean al pastor, que muchas veces rodean al líder, y en lugar de tal vez ponerle un peso encima, una carga, que de igual estamos para eso, pero que más bien en lugar de eso le dicen: venga, hermano, tranquilo, usted se ha sentido cansado, no se preocupe, hermano, yo entiendo que usted también es hombre. Y son como eso, que permiten que haya como un buen funcionamiento, y lo levantan y le dicen: tranquilo. Todas esas coyunturas, todas esas molduras, gracias pastor, Dios lo bendiga, todas esas molduras los representan a algunos de ustedes, hermanos. Y pueden usted recordar cuando hubieron dos hombres que se levantaron, porque Moisés, cada vez que levantaba sus brazos, el pueblo prevalecía contra el enemigo, y se levantó un Aarón y se levantó un Hur, y le decían: tranquilo Moisés, entendemos que tus brazos se cansan de vez en cuando, pero nosotros estamos aquí para apoyarte, para animarte, y el pueblo prevalecía. Y yo creo que el Señor y el pastor puede contar con más de un Aarón, con más de un Hur aquí, que estamos para rodear a nuestro pastor, que estamos para apoyarlos. Somos hombres, somos humanos. ¿Sabe qué? Tenemos errores, y muchos. Tenemos dificultades, tenemos necesidades, tenemos aflicciones y muchas, pero gracias a Dios, porque ustedes no se imaginan lo que yo siento y la familia pastoral siente cuando ustedes dicen: vengan que vamos a orar por ustedes. Uno se arrodilla aquí y comienza a escuchar la voz de la iglesia, que comienza a decir: Señor, guárdalos, Señor, bendícelos, Señor, rodéalos. Y entonces es el Señor mismo dando fuerza a través de todas estas columnas que el Señor tiene aquí en esta iglesia. Denle ese aplauso al Señor. Las cortinas del atrio exterior colgaban por un pilar, eran sujetados por unos ganchos de plata, no se sostenían solos, tenían que haber algo que las amarraba. No era posible que simplemente usted pusiera este papel aquí y se sostuviera solo, sino que habían unos ganchos que permitían que la tela, el lino que estaba alrededor en cada columna pudiera permanecer allí.
Y esto también tiene una verdad muy grande para nosotros, y yo creo que usted ya se la imagina. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la gracia que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan capítulo 10 versículo 28 dice: y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Esto nos muestra, hermano, que usted y yo únicamente estamos sujetados aquí en esta vida cristiana porque hay una mano poderosa que nos está sosteniendo, que no nos podemos caer. La palabra dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Usted se ha sentido que se cae. Usted alguna vez se ha sentido que desmaya, que las fuerzas no le dan, que las fuerzas se le agotan y que se cae, que los problemas. Pues permítame decirle en esta noche que sobre esta iglesia hay una mano grandísima, que en Isaías capítulo 40 versículo 2 en adelante comienza a explicar que Él tomó todo el polvo de la tierra con 3 dedos, que en el hueco de su mano juntó todas las aguas de la tierra, que extendió los cielos como una cortina, que pesa los montes con vallados, con pesas los collados. Y yo no sé si esto pueda ser para usted una palabra de fe y de ánimo, pero déjeme decirle que esa misma mano que tomó el polvo de la tierra con 3 dedos es el mismo Dios que ha prometido que estamos en sus manos y nadie nos arrebatará de su mano. La canción dice que vengan ríos, que venga el diablo, pero nosotros nos escondemos y nos sostenemos porque estamos en las manos del Señor. Y ahí está la representación de la puerta. Y ustedes al entrar se dieron cuenta que habían 4 columnas ahí en la entrada, porque en la puerta habían 4 columnas para poder entrar al tabernáculo. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? Una sola puerta, con 4 columnas. 4 representa universal, lo universal. Los 4 puntos cardinales, cuando la Biblia habla de todos los términos de la tierra, que en Apocalipsis habla que un ángel separó cada uno en un extremo de la tierra. Los 4 puntos cardinales representa lo universal, que es para todos, y como es la salvación para todos. Gloria a Dios, porque el Señor no ha hecho como desechar algunas personas, excluir algunas personas, sino que esas 4 columnas que estaban ahí representaban que esta salvación es para todos. El diablo quisiera algunas veces hacerle pensar a las personas que han cometido unos pecados tan grandes, que han hecho unas cosas tan grandes mal delante de Dios, que nunca van a poder ser perdonados por Dios. Pero es que delante de Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. El pecado es pecado, y la sangre de Jesucristo es absolutamente suficiente para salvar a cualquier persona que esté en cualquier término de la tierra, porque esta salvación es para todos. San Juan 3:16 dice que para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien aquí que haya creído? La salvación de Dios también ha contado para su vida. Dice la palabra de Dios que todo aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, porque el Señor no es excluyente. Apocalipsis dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que tenga sed, que venga. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Un Dios bueno, un Dios que representa muchas cosas para nuestra vida, un Dios que sin Él no pudiéramos vivir, un Dios que con todas estas cosas está buscando la manera de llamar su atención,
un Dios de hacer minuciosamente cada detalle del tabernáculo para que usted y yo en esta noche pudiéramos entender que nos ha llamado con cuerdas de amor. Edilberto, Marcela, Karen, Alejandro, Diana, César, Pedro, para todos los que estamos aquí, el Señor diciendo: vamos a poner 60, vamos a poner 20, vamos a poner 10, porque tenemos un Dios que nos ama. Él nos ama, Él nos ama, Él nos llama la atención y nos quiere preparar para llevarnos a estar con Él. La puerta tenía 4 colores. Acá hay de esos mismos 4 colores una representación. Para los hermanos de allá arriba también tienen una representación. El azul habla de la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles que se pongan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que le pongan cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franca para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituisteis. Qué palabra tan hermosa. El azul está representando la palabra de Dios. Tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que no se queda cortico. Tenemos un Dios que es la fuente misma de inspiración de esta palabra. Tenemos un Dios que nos sabe alimentar. Tenemos un Dios que nos da el alimento propicio cuando nosotros tenemos alguna necesidad. También habla del púrpura y es el ministerio de la realeza. Y entonces en Lucas capítulo 16, el verso 19, cuenta la historia de un hombre que era muy rico porque era parte de la realeza y que se vestía de púrpura y hacía cada día un banquete con gran esplendidez. Pues déjeme decirle que si ese hombre se vestía de púrpura y hacía un banquete, nosotros tenemos al Rey de los Reyes, que Él sí que sabe preparar banquetes, que Él sí que sabe darnos esa palabra. Se me fue el auxiliar de presentación. Si me ayudan a pasar, ¿qué hace? Dice que había lino, azul, púrpura y escarlata. Y todo esto apunta a Jesucristo. Todo esto va a tener un significado hacia el Señor Jesucristo. El lino representa a Jesucristo el justo. El azul representa a Cristo, que es el profeta o el verbo de Dios, el que vino a anunciar la reconciliación hacia sí mismo. El púrpura representa a Cristo como el Rey y el escarlata representa a Cristo como el sumo sacerdote. No hay algo en el tabernáculo que se le haya quedado por fuera a la personalidad de Cristo. Cristo lo completa todo. Cristo lo llena todo. Cristo y usted están con la victoria garantizada. Cristo y usted son mayoría. Cristo y usted tienen victoria. Usted no piense, hermano, que qué problema tan grande. Vea, pueden haber 10,000 a un lado, 100,000 al otro lado, mas a ti no llegarán, porque usted y yo con Cristo estamos completos. Usted encárguese de tener a Cristo en su corazón, que el Señor se encarga de todo lo que usted tenga que pasar alrededor suyo. Espiritualmente, Cristo representa la puerta. ¿Cuántos hemos entrado por esta puerta? Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Usted y yo no hemos entrado por una puerta tripartita.
Usted y yo no hemos entrado por una puerta de un salteador, tal vez. Usted y yo no hemos entrado por una puerta diferente. Nosotros hemos entrado por la única puerta. Y eso nos garantiza la salvación. Porque la palabra de Dios dice que el que entre por esta puerta será salvo. También dice que las ovejas oyen la voz. ¿A cuántos les gusta oír la voz de Dios? El domingo yo entendí una palabra especial que el Señor me habló. El pastor decía, es que la palabra de Dios es una torta grande que se reparte, y para usted hay un pedacito, y para usted hay otro pedacito, y para usted hay otro pedacito, porque el Señor sabe hablarnos a nosotros, y sí que sabe darnos una porción especial. Y yo tuve una porción especial para mi corazón el domingo, porque el pastor decía, es que usted quiere estar listo para oír la voz de Dios cuando el Señor llame a su iglesia a encontrarse con Él en las nubes del cielo. Y yo pensaba, sí, claro, yo quiero tener mi oído afinado. Y entonces yo sentí que el Señor me dijo, pues cada vez que alguien se para en este altar a predicar, nosotros estamos afinando nuestro oído para que reconozcamos la voz de nuestro pastor. Porque cuando ese pastor nos hable, entonces las ovejas que sabemos oír la voz, cuando Él diga sube acá, entonces podremos ir al encuentro con el Señor. Y a mí me impactó de una manera poderosa esta palabra, porque yo pensé, hay momentos en que hermanos de otra iglesia, porque eso aquí no pasa, hay momentos en que adolescentes de otra iglesia, porque eso aquí no pasa, cuando se comienza el segundo servicio, que hay palabra de Dios, que también es palabra de Dios, entonces dicen, yo ya estuve en culto, yo no tengo necesidad de oír nuevamente, porque a veces es el mismo mensaje. Y yo pensé, ¿y cuántas veces yo también lo he hecho? Por alguna u otra razón yo dejo el piano y salgo a otro lugar y voy a hacer otra cosa, y yo me sentí como redarguido por nuestro Dios en mi corazón. Y yo pensé, no es posible entonces que podamos seguir con el deseo de querer oír palabra de Dios cuando Él nos llame al encuentro de Él en las nubes del cielo, y encontrarnos en la panadería cuando están hablando aquí palabra de Dios. No dicen amén, pero eso es así. Oh, pero qué bueno que en esta noche hubiera alguno de estas ovejitas que estamos aquí, que pudiera entender, Señor, cuando yo llegue a tu casa, yo prefiero estar aquí adelante para escuchar tu palabra más que para ofrecer otro sacrificio. Y entonces pudiéramos entender, como el salmista David dijo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque allí aún las aves y las golondrinas encuentran un sitio en donde poner un nido para poner sus polluelos. Y en este lugar es donde el Señor viene a hablar palabra de Dios, y también en este lugar nosotros podemos encontrar un lugar en donde poner nuestros nidos y nuestros polluelos crezcan en la presencia del Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta noche. Hemos hablado entonces de la justicia de Dios. Y si usted me quiere regalar un minuto de su conciencia, más que del conocimiento que usted pueda haber adquirido, más de la enseñanza que usted haya podido asimilar de los datos, más que todo eso, si usted me quiere regalar un minuto que el Señor le hable a su alma y a su conciencia, no como una enseñanza, discúlpeme si yo no sé enseñar, yo le voy a predicar la palabra de Dios ahora sí, en un minuto. Si usted quiere poder en algún momento, de una manera progresiva, entrar al lugar santísimo, que es el lugar detrás escondido, donde no todos los que venimos a la iglesia entramos, un lugar donde usted ha sido llamado particularmente a entrar,
un lugar no de indiferencia, sino un lugar allá donde el Señor lo quiere tener, primero tiene que entender que es a través de la justicia de Dios, que no es por sus propias fuerzas, que usted ya deje de estar sacando excusas. Una vez una persona que nos encontrábamos en la calle le decía: hermano, es que no ha vuelto a la iglesia. Hermano, es que ¿qué pasa? Que no ha venido. No, es que tengo tantos problemas que no he podido ir. Pues por eso, hermano, vaya a la iglesia. Uno no soluciona los problemas allá afuera por la fuerza que uno tenga. Uno viene con los problemas bien débil aquí en la presencia de Dios, y es la justicia de Dios quien hace una obra en nuestra vida. Yo quiero invitarlos a que estén en pie en esta noche. Y yo no sé si haya alguien aquí que haya querido, que haya propuesto en su corazón poder adelantarse a entrar al lugar santísimo. Hoy estuvimos hablando de algunas generalidades, de unas cosas, de las columnas, de las cosas de afuera, pero a partir del jueves vamos a entrar ahora sí al atrio exterior, vamos a entrar al lugar santo, vamos a pasar al lugar santísimo, pero para eso es necesario que primero haya justicia entre un hombre aquí y Dios. Y yo no sé si quiera pasar alguien a este altar, alguien de que en su corazón se tenga propuesto pasar en la caminata hacia el lugar santísimo, alguien que tenga en su corazón en esta semana propuesto preparar su vida también para la Santa Cena, alguien que necesite cubrirse de la justicia de Dios, alguien que desde una vez aquí comience a preparar su alma, alguien que le diga como la canción: Señor, yo he probado, yo he sentido, yo he experimentado, yo he conocido, pero he probado y quiero más. Yo quiero comenzar por la justicia. Yo quiero comenzar por pararme en la roca. Yo quiero comenzar por recubrirme de Cristo el justo. Yo quiero comenzar esta semana de alabanza entrando en cuentas contigo. Yo quiero comenzar a dejar ser sensible nuestro corazón. Yo quiero comenzar, Señor, a descargar de una vez ya, Señor, de una vez todos mis problemas. Yo quiero comenzar, Señor, mi caminata hacia el lugar santísimo, Señor. Aquí están nuestros corazones, aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestras intenciones de querer entrar a tener intimidad contigo espiritual. Aquí está, Señor, nuestro sentimiento expuesto delante de ti, Señor, para que tú comiences a obrar en nuestros corazones. Iglesia, levante su oración en esta noche, que se escuche una oración al Señor. Comience usted a tener en todas estas cosas que vimos la entrada al lugar santísimo, que es para todos los sedientos. Venid a las aguas. Qué inaudito sería que hubiera un sediento aquí de la presencia de Dios. Qué inaudito sería que hubiera aquí un corazón de esos que quieren satisfacer su sed en el lugar santísimo, que no venga aquí a la presencia de Dios. Oh, sí, Señor Jesús, aquí estamos delante de